Bueno, buenos días a las partes presentes, siendo las 11 de la mañana del día 8 de enero del año 2015, en la sala de audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, sito en el cuarto piso de la Sala Mixta Permanente de Ventanilla, dirige la primera audiencia la doctora Aide Donaire Marquina, para dar inicio a la audiencia de prórroga de plazo de la investigación preparatoria por 3 meses, solicitada en la causa 4623 en atención a la solicitud de requerimiento de prórroga solicitada por el Ministerio Público. Acreditación de las partes por el Ministerio Público. Señora magistrada y todos los presentes, muy buenos días. Por Fiscalía Ministerio Público, Hervé Aquino Espinosa, de la Fiscalía Anticorrupción del Callao, con domicilio procesal en Girón Adolfo King 156, Callao. Para la Procuraduría. Muy buenos días, señora juez, frente al Ministerio Público, abogados de la Defensa Técnica, por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, el abogado Engi Juan Herrera Yactayo, con registro del Colegio de Abogados de Huánuco, número 2562. Con domicilio procesal o legal en la avenida Sáenz Peña, número 1329, segundo piso. Correo electrónico patcallao@minjus.gov.pe, número celular 94 98 241, el mismo que se encuentra acreditado en autos. Defensa técnica de. Señora magistrada, señor fiscal, abogado de la Procuraduría, colegas presentes, muy buenos días. En representación del investigado Andrés Miguel Villarreyes Dávila, abogado Benji Espinosa Ramos, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 57865, y con domicilio procesal en la casilla 1165 del Colegio de Abogados del Callao. Sus investigadores. Patrocinado no está presente, señora magistrada. Defensa técnica de. Muy buenos días. Defensa técnica de Marco Antonio Palomino Peña, abogado defensor Omar José Hernández Umire, y identificado con registro CAL 61796, fijando domicilio procesal en la casilla de notificaciones 1165 del Colegio de Abogados del Callao. Mi patrocinado tampoco se encuentra presente. Defensa técnica de. Buenos días, señora magistrada. Buenos días con todos. Por la defensa técnica de César Ortiz Luzón, abogado Cristian Arcaya Montañez, con registro de CAL número 31405, domicilio procesal en avenida 2 de Mayo 524, casilla 800. Acreditado las partes presentes. Señorita presidente de audiencia, dé cuenta de las demás. La notificación además sujetas procesales, por favor. Espinosa y Villarrey están. Señora juez, tenga usted buenos días y a todos los presentes, para dar cuenta a su despacho que el señor Medina Iquipa David fue notificado en Girón Moquegua número 313, oficina 100, casilla 977, Pegaso Verde, el 1 de diciembre del 2014. El señor Miranda Bueno Rafael, notificado en Girón Moquegua número 313, oficina 100, casilla 677, Callao, el 1 de diciembre. El señor Mestanza Malaspina José, notificado en calle Pablo Bermúdez, número 177, oficina 206, urbanización Santa Beatriz, Cercado de Lima, se dejó bajo puerta el 1 de diciembre. El señor David Leonardo Guacho Campos, notificado en la avenida Colonial número 4525, oficina 100, tercer piso, dejado bajo puerta el 1 de diciembre. El señor Miguel Ángel Vinces Rentería, notificado en la avenida 2 de Mayo, número 524, casilla 800, el 1 de diciembre. El señor Henry Ponce Suárez, notificado en la avenida Colonial 4525, oficina 100, tercer piso, dejado bajo puerta el 1 de diciembre. La señora Gloria Elizabeth Lara Ávila, notificada avenida Elmer Foses, número 3970, Callao, el 1 de diciembre, recepcionado por la secretaria. El señor Daniel Alberto Bellido Moy, notificado en la avenida Rafael Escardo, número 380, oficina 403, urbanización Maranga, en San Miguel, recepcionado el 1 de diciembre. El señor Rodríguez Segueú Juan Rafael, notificado en la casilla 1189 del Colegio de Abogados de la Corte de Callao, el 1 de diciembre del 2014. Para su conocimiento, señora juez.
partes procesales. ¿Alguna observación por el Ministerio Público? Ninguna, señora magistrada. ¿Por la Procuraduría? Ninguno tampoco, señora. ¿Defensa técnica del señor Villarreyes? Ninguna, señora jueza. ¿Defensa técnica del señor De igual manera, ninguna. del señor Ortiz Lizó? Ninguna, señor magistrado. No habiendo ninguna observación, se da por instalada válidamente la presente audiencia. Estando lo peticionado por el Ministerio Público, para que sustente su requerimiento conforme a lo solicitado. Gracias. El proceso penal, señora magistrada, tiene etapas. La de diligencia preliminares, la investigación preparatoria, la intermedia y el juzgamiento. Y todas estas etapas tienen plazos. Plazos que obviamente la Fiscalía tiene que cumplir y todos los operadores, todos los abogados, jueces, procuradores, todos tenemos que cumplir. Y nosotros con esta pretensión de prórroga de la investigación preparatoria consideramos que no se afecta ningún derecho ni tampoco se vulneran estos plazos legalmente establecidos. En esta oportunidad la Fiscalía solicita la prórroga de la investigación preparatoria. Y en la investigación preparatoria lo que se busca, señora magistrada, es acopiar los elementos de cargo y de descargo que permitan a Fiscalía finalmente acusar o no acusar a una persona. Si no se cumple con esa finalidad, la etapa de la investigación preparatoria no habría cumplido su objetivo, ¿no? Porque tal vez estaríamos acusando a alguien no con todas las pruebas que se requieren o acusando a alguien con una prueba que tal vez enerve su presunta responsabilidad. Entonces, la existencia de un plazo inicial de 8 meses para el caso complejo y con prórroga de 8 meses adicionales a ese plazo inicial significa que se dan ciertos elementos que configurarían la necesidad de esa prórroga. En el caso concreto de esta carpeta fiscal del expediente 4623-2013, consideramos que sí se dan esos presupuestos para considerar que el plazo de prórroga inicial que se nos dio, que fue de 5 meses, dictado el 3 de julio del 2014, no fue suficiente. No fue suficiente para acopiar lo que Fiscalía quiere acopiar. Y en esa resolución se fijó que la investigación preparatoria terminaba el 24 de noviembre del año pasado. O sea, hace un mes y medio aproximadamente de días atrás. Para la primera prórroga, señora magistrada, se argumentó ciertos requisitos, entre ellos la complejidad del caso, la existencia de varios imputados, también la existencia de un actuar entorpecedor por parte de, no de todos los inculpados, de algunos, no, que por ejemplo no cumplían con prestar declaración, testigos que tampoco eran fáciles de ubicar, la misma institución del Gobierno Regional del Callao que no remitió los cuadernos de obra y el expediente en original, pese a que se le requirió en reiteradas oportunidades, pero esos fueron los argumentos para la pretensión de prórroga del 3 de julio del 2014. La Fiscalía, pese a contar con esos 5 meses, señora magistrada, lamentablemente no ha cumplido con acopiar todo lo que le interesa acopiar. Y no porque haya una actitud decidiosa de Fiscalía y tampoco porque haya una actitud totalmente entorpecedora por parte de la defensa, salvo de 2 señores, que más tarde voy a dar cuenta, sino porque se da un claro supuesto de una falta de colaboración de las otras entidades del Estado, que es uno de los supuestos que establece el Tribunal Constitucional para el otorgamiento de la prórroga. Esto en la sentencia 05228 del proceso de habeas corpus del 2006, cuando refiere puntualmente que uno de los supuestos sería del grado de colaboración de los estamentos del Estado. Y eso es lo que justamente se da en el caso que es materia de esta audiencia, que Fiscalía, para demostrar la colusión, en todo caso la colusión agravada, en la edificación o en la obra denominado mejoramiento e implementación del grasa artificial en la losa deportiva Asentamiento Humano San Carlos de Ventanilla, hubo en esta obra, es decir, que lo que se pagó
fue de más y lo que se recibió fue algo por el cual el Estado pagó de más, o lo que se usó para edificar esta obra eran de menos calidad, y eso lo tendría que determinar la pericia, las pericias que Fiscalía ordenó en su momento, ya desde la etapa de los 8 meses iniciales. Pero hay que hacer un paréntesis en este estadio. Puede ser que la pericia arroje que lo que se pagó y lo que se usó para hacer la losa deportiva esté bien. Entonces ya no sería una colusión agravada, solamente tal vez una colusión simple si no se han cumplido con los procedimientos de contrataciones del Estado. Eso no lo sabe Fiscalía, pero sí interesa acopiar esa pericia, o esas pericias, en todo caso, porque así se va a determinar si hubo o no hubo ese perjuicio económico al Estado. Entonces, esto le interesa no solamente a Fiscalía, sino también consideramos a la defensa, porque arrojar la pericia, que lo que se pagó o se gastó es justamente lo que correspondía, y lo que se usó para hacer esta obra es lo que correspondía, entonces estaríamos tal vez, porque tampoco es definitivo, en una colusión simple. Y esto es así, ¿por qué? Porque la investigación preparatoria, señora magistrada, es una etapa donde, si bien es cierto, hay un director que es el fiscal, la investigación la hacemos todos, Fiscalía y abogados de la defensa. No hay propiamente un tema de contradictorio entre defensa y Fiscalía, pero no se ha realizado, y no porque Fiscalía no lo haya dispuesto, o no porque Fiscalía no haya finalmente acopiado el expediente administrativo y el cuaderno de obra. Después de tanto trajinar en eso, se consiguió todo ello, se cursó el oficio, como se dice en el requerimiento, en el requerimiento de prórroga, a las señores que se encargan justamente de hacer esa pericia como ente colaborador de la Fiscalía, pero lamentablemente no se realizó. Con fecha 17 de septiembre nosotros cursamos oficio a la Oficina de Criminalística de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, oficios 947, 948 y 949, para que se realice lo que he manifestado, las pericias. Pero después de un mes, el 17 de octubre, se nos informa que no podían realizar tales pericias por un tema de falta de personal, que solamente tenían unos cuantos peritos y estaban con sobrecarga porque son personas que atienden a nivel nacional a todas las pericias que en todo nuestro territorio se requieren. Esta circunstancia generó que mi persona hiciera un informe, ¿no?, a la coordinación para efecto de tomar las acciones que corresponden, pero lo cierto es que esa circunstancia se ha dado. No se pudo realizar la pericia pese a que se coordinó, se mandó el expediente de contrataciones en original, el cuaderno de obra, para que los señores hagan lo que tengan que hacer, pero no se hizo por un tema que acabo de manifestar. Si esto es así, señora magistrada, este solo argumento bastaría para sostener que cabe otorgar los 3 meses adicionales que faltan para llegar al plazo legalmente establecido, que en el caso de casos para casos complejos es de 8 más 8, porque hasta la fecha actual solo tendríamos 13 meses de investigación preparatoria, plazo legal, menos del plazo legal. A criterio de Fiscalía deberían otorgarse esos 3 meses más para efecto de determinar esto, que podría ser prueba de cargo o de descargo. Y eso no se ha dado justamente por ese supuesto que ha señalado la señora magistrada. Bueno, a la fecha actual hemos coordinado con el Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no?, y eventualmente existe la posibilidad de que se haga a través de esa institución. Y todo esto, otro paréntesis, se enmarca dentro de una realidad, que es la realidad de nuestra administración de justicia. Lamentablemente el Perú carece de toda una logística en todos sus estamentos públicos para que los plazos que legalmente están establecidos se cumplan, ¿no? Lo correcto hubiera sido pues que se reciba, se haga la pericia y se nos entregue el resultado. Tal vez en otros países eso se da, pero lo cierto es que en el caso concreto de nuestro país no se da eso, y lo que acabo de indicar es un ejemplo más de ello. En segundo lugar, también se argumenta el tema de las pericias de grafotecnia. ¿Por qué no se hizo antes las pericias de grafotecnia, señora magistrada? Porque justamente la persona que iba a ser peritada, o que sus firmas y sus muestras iban a ser peritadas, no era fácil de ubicar.
¿no? Eso ya también es un tema de informalidad de los ciudadanos del Perú, pero una persona que trabaja en provincia, que no era fácil de ubicar, me refiero al señor Henry Ponce Suárez, que finalmente fue ubicado por la Fiscalía, fue emplazado, y ya a este estadio, a esta audiencia, el señor ya dejó sus muestras, ya se tiene el cuaderno de obra, ¿no? Pero no se tiene el resultado de la pericia de grafotecnia, ¿no? En hipótesis de imputación de Fiscalía se sostiene que la firma del señor Henry Ponce Suárez, ingeniero residente de la obra que es materia de incriminación, ha sido falsificada. Pero eso que lo determina, señora magistrada, justamente la pericia de grafotecnia. Y ese resultado tampoco se tiene, pese a que Fiscalía ha actuado con la diligencia que corresponde y frente a los inconvenientes que he manifestado. Este sería el segundo argumento que consideramos también bastarían para que usted nos dé los otros 3 meses que se vienen peticionando, que finalmente, señora magistrada, se reducen solamente a 1 mes, me parece, porque si se me otorga esa prórroga, Fiscalía sí o sí tendría la obligación de emitir su pronunciamiento de fondo el 24 de febrero del presente año, este es el próximo mes. Esos son los principales argumentos por los cuales consideramos que se debe otorgar esos 3 meses adicionales que están dentro del plazo legalmente establecido para que Fiscalía cumpla con su finalidad. También se habla en el requerimiento escrito de la inconcurrencia de algunas personas. A la fecha actual solamente no habrían concurrido Huacho Campos, David Leonardo y Miguel Ángel Vince Rentería. Fíjese usted, señor magistrado, a pesar de que esta investigación preparatoria tiene 13 meses, estos señores nunca han declarado ante Fiscalía. Y es que han presentado reiterados escritos de reprogramación. Y eso es justamente lo que han hecho estos 2 señores ahora último. Con fecha 10 de noviembre del 2014, Vince Rentería presenta su escrito solicitando nueva fecha para declaración. O sea, no son renuentes, ¿no?, a prestar su declaración, pero lo patean, ¿no? O sea, lo alargan porque dicen que tienen un tema estrictamente familiar que les imposibilita asistir a la declaración y piden reprogramación. Para nosotros una actividad que termina por entorpecer las diligencias y el avance con la investigación preparatoria. También ocurre lo mismo con el otro señor. Con el otro señor que he referido, este es el de Vince Renterías y el otro señor es el de Huacho Campos, que también de igual manera presenta un escrito y manifiesta que no podría asistir a prestar declaración. No es que diga que no va a prestar declaración, sino piden reprogramación, ¿no? Porque son cosas diferentes. No es que digan, oiga, voy a guardar silencio y ahí usted ya no me cite más, sino que dicen que se reprograme. Y eso ocurre con el señor Huacho Campos David el 7 de noviembre de 2014 en su escrito resolucionado en Fiscalía, en la que dice pues que no solamente pide la reprogramación de su declaración, dado que no va a poder asistir a esa citación. Entonces, señora magistrada, nosotros consideramos que sí cabe otorgar la prórroga que nosotros venimos sosteniendo en el caso de la losa deportiva que he mencionado, que finalmente Fiscalía lo viene trabajando bajo un supuesto de delito de colusión y también de falsificación de documentos o falsedad genérica, delitos contra la fe pública, ¿no? Entonces son más de un delito lo que se viene investigando y son varias personas, ¿no? Tal y como está señalado en el relato fáctico de nuestro requerimiento escrito, que se condice con la formalización y la precisión de imputaciones que se ha hecho con las disposiciones correspondientes, se puede advertir claramente que este es un caso complejo, que ya su discusión se vio en la anterior audiencia, pero como repito, y con esto termino, señora magistrada, Fiscalía quiere cumplir con su finalidad en esta etapa de investigación y considera que con este plazo adicional se terminaría por averiguar lo sucedido en el caso concreto de esta obra denominado Implementación del Gas Artificial de San Carlos en Ventanilla. Eso es todo. Una interrogante, señor fiscal. Sí. Usted me dice que
Una de las pericias la va a hacer el Colegio de Ingenieros. No, La primera, la que no la realizó la policía porque no tenía personal para hacerla. Y posiblemente la haga el Colegio de Ingenieros. sí, correcto. Frente a esa respuesta que nos da la policía, obviamente la Fiscalía no se puede quedar de brazos, ¿no? Entonces vio la forma de hacerlo con otra institución, en este caso con el Colegio de Ingenieros. Ya la están haciendo entonces. No la están haciendo. Fíjese usted, se ha cursado el oficio hace 3 meses, no me equivoco, o 2 meses y medio, y recién nos han respondido hace una semana que ya han designado un perito, solamente para decirme que hay un ingeniero que puede hacer la obra. ¿No? Entonces, fíjese, para la designación de solamente un perito, se han demorado 1 mes y medio. Es que así funciona, lamentablemente así funciona el Estado peruano, los organismos del Estado, o que no son del Estado peruano, pero así funciona, ¿no? Y ya sé el nombre, se lo voy a dictar, ahorita encuentro el documento que señala eso. Pero todavía ustedes no le han enviado al Colegio de Ingenieros el expediente, ¿se refiere al expediente del cuaderno de obra? Porque usted me dice que en la otra pericia grafotécnica de Ponce ya ustedes solamente esperan resultados. Ahí está. Grafotecnia es diferente. Sí, grafotecnia es más, se ha enviado, señora magistrada, pero mi persona ha ido. Porque también demora, algo que no debería demorar también demora, y he levantado acta y me han dicho que no estuvo, lamentablemente no estuvo la persona que estaba designada, pero también me dijeron que ya hay un perito. O sea, ya sé que hay un perito para las pericias de grafotecnia, pero no sé si se han realizado o están por remitirme el resultado. Pero ya tiene el cuaderno de obra, las muestras incriminadas, las muestras de comparación, y ya se sabe qué perito es. Pero el trabajo no está hecho, y todavía el informe no está remitido. ¿Se me ha entendido? No, en el caso de la grafotecnia. de las grafotecnias, señora magistrada. Yo le entonces no está para resultados, entonces todavía no sabe usted si está para resultados. No Yo he sé si enviado la- todo lo que se tiene que enviar. Ya, pero no le han dicho si ya le ha practicado al señor. No, las muestras las tomamos Las muestras. nosotros. Las ya. muestras de comparación la toma Ya, Fiscalía ok, y las ya. remite. Ya, pero entonces todavía no saben si ellos han hecho una labor ahí, o están realizándolo, nada. No, Justamente mi persona por eso fue. fue. No, para ver por qué la demora, y me dijeron, hay un señor, va a ser el que haga la pericia. Y en el Pero no caso- sé si lo habrá hecho. Perfecto. ¿Ya? En el caso del Colegio de Ingenieros que usted En el dice caso del que- Colegio de Ingenieros, vía correo electrónico del 6 de enero del 2015, me manifiestan que hay una carta, la carta 2618A, ¿no?, en la cual se designa al ingeniero civil Fernando Campos Rosenberg como la persona especialista en ingeniería civil que haría la pericia que se le ha solicitado, y esto es con fecha 6 de enero del presente año. Y nos hemos comunicado telefónicamente con esta persona para hacer una reunión y entrega formal de todo lo que se le tiene que entregar, y fijar la fecha para ir al lugar de los hechos y que el ingeniero haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, eso todavía no se ha hecho, pero ya se tiene el ingeniero. ¿Alguna defensa técnica de Procuraduría? ¿Alguna? Sí, señora juez. Antes de indicar, debo indicar, ¿no? Que esta Procuraduría no se ha opuesto directamente al requerimiento de la Fiscalía. Quisiera pedir a su judicatura que en este acto, ¿no?, se deje constancia teniendo que indicar lo siguiente. La Fiscalía solicitó la prórroga por un plazo y se corrió traslado a las demás partes. Y yo quisiera en este acto saber si existe algún oposición al mismo. De ser así, estaríamos frente a un acto regular de oposición frente al requerimiento, ¿no? Porque la Procuraduría se nos corrió traslado del requerimiento y nosotros no nos hemos opuesto, motivo por el cual no hemos presentado el escrito dentro del plazo establecido para poder absolver a ello. Entonces yo quisiera a su judicatura en este momento y con el expediente que usted tiene a mano con el especialista, que se pueda dar cuenta si es que en la carpeta o en el expediente fiscal existe algún escrito de oposición al requerimiento que hace la Fiscalía. Si me permite, señora jueza, Ya. absolver el No, pedido sí. de la Procuraduría No, antes de entrar al fondo. No, lo que pasa es que creo que por el contradictorio tengo derecho a poder absolver, lo dice la Procuraduría. Vamos a distinguir una cosa, no estamos en una audiencia preliminar de etapa intermedia, en donde el fiscal formula un requerimiento acusatorio de sobreseguimiento mixto, y yo tengo 10 días para absolver, para observar, y si no lo hago, en audiencia no lo puedo hacer. Que me diga en todo caso el abogado de la Procuraduría dónde el Código Procesal Penal establece
que yo tengo que observar por escrito, y si no lo hago, recién tiene que darse cuenta en la audiencia. Eso no está. Esta no es mi primera audiencia de prórroga, entonces no hay que confundir, y creo que todos los abogados, seamos de la defensa, de la Procuraduría o de la Fiscalía, tenemos que actuarnos bajo el principio de lealtad procesal, y hay que evitar sorpresas. No hay que sacar cosas que la ley no exige. Justamente el sistema es un sistema mixto. Requerimiento escrito, del fiscal es parte requirente, los opositores que somos nosotros venimos a la audiencia, escuchamos al fiscal su fundamento y ahí vamos a sustentar nuestra oposición. Señora juez, por un tema de derecho y réplica, ¿no? ¿Por qué razón yo indico esto? Y no es un atentado al derecho a la defensa, a la igualdad. Señora juez, quiero explicarme y que los abogados de la defensa comprendan. El señor fiscal ha planteado su requerimiento sustentando en las siguientes razones que ya expuso. Se ha corrido traslado a las partes, se me ha corrido traslado a mí. Por el derecho de igualdad, los abogados también han tenido acceso directamente al requerimiento fiscal. Sin embargo, los abogados dicen, hemos venido nosotros acá porque es nuestro derecho a sustentar. Si nos encontramos frente a un tema de igualdad de armas, no sería justo que el planteamiento o el requerimiento que ellos pretendan sustentar o oponerse en todo caso, tendría que también ser de uso de conocimiento de esta Procuraduría y también de la Fiscalía por un tema de igualdad. Porque si no se pretende acá de sorprender a su judicatura, no se pretende porque previamente ello es motivo por el cual se ha corrido traslado, sino ¿qué razón tiene de que se corra traslado del requerimiento si no es otra cosa para poder observarlo y poder acudir al mismo? Quiero dejar en claro que no se está limitando el derecho a la defensa. Lo que estoy indicando que debe haber una igualdad en todo caso de armas, porque no se trata de que yo voy a pretender sustentar y oponerme y recién en este acto yo pueda conocer en todo caso. Está normado el reglamento de la ley orgánica del Poder Judicial, establece inclusive el requerimiento para poder correrse plazo, y no es en el mismo caso, no pretendo sorprender. Eso es lo cual yo me indico, y es por eso que yo pedí, señora juez, a su judicatura que se deje que se dé constancia a ello. Porque si bien es cierto, los abogados tienen a la mano el requerimiento del señor fiscal, pues la Procuraduría también como parte civil dentro de este proceso también entonces no ha presentado su oposición porque evidentemente no estamos en conforme directamente con el requerimiento del pedido, pero quisiéramos conocer o al menos en qué razón verse en todo caso la oposición que van a plantear los abogados y que no se prenda por un tema de igualdad de armas. Eso es todo, señora juez. Señora jueza, yo creo que debería llamar la atención del abogado de la Procuraduría. Los pedidos se hacen cuando hay base legal. ¿Qué dice el colega de la Procuraduría? Dice, está en el reglamento de la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Qué artículo? Para empezar, no sé si tiene reglamento, para empezar. Y dos, ¿qué artículo? Yo no puedo venir acá a una audiencia alegremente y venir y formular pedidos dilatando la audiencia innecesariamente cuando no tengo la base legal. Acá está el código, que me diga qué artículo del código exige lo que él pide. Y dos, hay un tema que no está normado, pero que tiene que ver justamente, y enhorabuena que se saque, porque creo que también este tipo de audiencias sirven para que todos aprendamos el nuevo código. Y el nuevo código, la metodología de la audiencia, ¿qué significa? La audiencia es una metodología para que la jueza, en este caso, pueda tomar una decisión de alta calidad con la información que las partes van a ingresar en la audiencia. Y entonces, la dinámica de la audiencia es muy simple. Hay tres roles. El rol decisor que le corresponde al juzgado de investigación preparatoria, el rol requirente, que en este caso es el Ministerio Público, no la Procuraduría, por cierto. Y dos, está el rol de la defensa, que en este caso es un rol opositor. Si yo tengo rol opositor, ¿cómo tengo que señalar por escrito mis argumentos? Yo voy a oponerme a lo que voy a escuchar acá. Señora juez, ¿me permite o ya se cierra el debate? No sé. Cierra el debate. Se cierra el debate, doctor, porque en ese sentido es cierto que pues es una audiencia. Y siempre se ha visto que esas audiencias del nuevo código, sobre todo hablo del nuevo código procesal, todo se hace en la audiencia. Sí, si bien es cierto, pueden tener algunas de las partes, no se les quita el derecho, porque tampoco está normado que se puedan oponer, pero también lo pueden hacer en la audiencia. Yo creo que por eso se ha llevado el nuevo código, es oralizado todo y lo pueden hacer en la audiencia. Claro. Ahora, que si las partes permiten a ustedes, claro, son pruebas, las pruebas yo sé que tienen que presentarlas, ¿no? Y que todos tienen que ustedes tener conocimiento de las pruebas que puedan aportar, o nuevos hechos o nuevos elementos, no le quiero su derecho.
Pero en este caso de una pendencia de prórroga, si no se oponen las partes, tienen el derecho de venir a la audiencia a hacer su posición, a menos los que están presentes. Ahora, si viera uno de los abogados o procesados que no ha concurrido y lo puede hacer la oposición, bueno, ya se evaluaría ese, si no lo sustenta él su oposición, de ver nosotros si lo califico o no, haber presentado su escrito sin estar presente en la audiencia. Yo creo que todo es en audiencia, es realizar el proceso y se tiene que seguir en la audiencia. Entonces no le puedo quitar el derecho y tampoco dar por ya, no sé, zanjado o por ya el consentimiento, ¿no?, de las partes, como el suyo, que lo está haciendo también usted, ahorita sin oponerse, está ya cree darle, de concederle o no a la Fiscalía el plazo que está solicitado. Entonces cada uno va a sustentar su derecho, ¿no?, a si se concede o no el plazo, o en este caso va a sustentar por qué no le debo conceder o por qué le tengo. En el caso suyo está usted pidiéndome que le conceda el plazo a la Fiscalía, entonces ya serán los otros procesados, ¿no?, y la defensa técnica de los investigados que digan pues si están también de acuerdo ellos o no, pues también que estén de acuerdo con usted en necesidad de que vengan oposición. Claro, señora juez, solamente para terminar y ya no zanjar más el tema, si bien es cierto, ¿no?, quien le habla, tiene bastante experiencia en el nuevo Código Procesal Penal y no es un tema, esto no es un monólogo ni un tema de prácticamente oponerme directamente a que los abogados de la defensa técnica sustenten su oposición. Sino yo baso en el tema, se supone que este nuevo Código Procesal Penal, se supone que las partes deben entrar con igualdad de armas. La Procuraduría no es la Fiscalía, la Procuraduría Anticorrupción representa al Estado. Y por un tema de igualdad de armas, así como la Fiscalía presentó su requerimiento, nosotros lo hemos observado, hemos tenido el tiempo suficiente para poder de repente indicar, observar. Entonces quiero que se comprenda que nosotros no nos estamos oponiendo a que los abogados sustenten, pero por un tema de igualdad de armas, como una parte procesal más dentro de este caso, yo exijo, por eso indiqué a usted, porque si nosotros no hemos presentado es porque nosotros estamos de acuerdo, y si los abogados tampoco no lo han hecho, la ley, si no es aplicación en el Código Penal, no está prescrito, tácitamente se entiende, aplicando las normas inclusive extrapenales, como es el Código Procesal Civil, tácitamente se entiende que ellos también deberían estar conforme. Eso es lo que debo indicar. No me estoy oponiendo a que no lo hagan o no. No necesariamente se puede llegar a este punto, pero por un tema de igualdad de armas, señora juez. Porque si yo en todo caso recuerde, y le pongo ese punto, porque lo que se va a discutir acá son cuestiones de prueba o elementos de probanza, elementos que directamente van a ir directamente a la posición de repente de que no se dé o no se amplíe porque supuestamente no existe una irregularidad o de repente... En conclusión, lo único que se pretende con esto es que, o lo pretenden los abogados en todo caso, es una conclusión o indebidamente, bueno, ellos ya lo expondrán. Pero en todo caso, señora juez, es por eso digo, por un tema de igualdad de armas, que se pueda conocer. Eso es todo, señora juez. Y ya a su judicatura lo dejo, ¿no? La constancia del mismo, que hace cuenta en este acto. Bueno, ya expresé mi opinión. Ya el señor procurador ha dado su opinión y su sustento, en este caso. Entonces, sobre el plazo, la defensa técnica del doctor. Sí, señora jueza. La defensa técnica, en representación del investigado Andrés Villarreyes Dávila, solicita a su magistratura declare improcedente la solicitud de prórroga por 3 meses de la investigación preparatoria sobre la base de que amparar ese pedido de la Fiscalía supondría una afectación al principio de legalidad en su manifestación del principio de reserva de ley. Y voy a explicar por qué. Señora jueza, todo parte de la interpretación que vayamos a hacer del artículo 342, inciso 2 del Código Procesal Penal. Voy a darle lectura al extremo pertinente. Dice, tratándose de investigaciones complejas como esta, el plazo de la investigación preparatoria es de 8 meses. La prórroga por igual plazo, ojo, no significa que tenga que darle los 8 meses, plazo máximo. La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria. La prórroga en singular. El código lo que hace es permitir una prórroga. Pregunta, ¿en este caso ya hubo prórroga? Sí. ¿Cuándo?
Audiencia del 3 de julio de 2014. Sentada ahí donde está usted, señora jueza, estuvo la doctora Gloria Calderón Paredes. Estuvimos acá, las partes, salvo el abogado de la Procuraduría, y debatimos la necesidad de prorrogar el plazo de investigación formalizada. Quiero precisar algo. La investigación no lleva 13 meses, tiene más de 13 meses. La Corte Suprema en la Casación 2-2008 ha establecido que la investigación preparatoria comprende diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Así que no hay 13 meses de investigación, hay más si contamos las diligencias preliminares. El punto a observar es, ¿cómo interpretamos el artículo 342, inciso 2? Y para ello tenemos que recurrir conforme establece nuestra Constitución. Cuando vayamos a interpretar derechos y sus limitaciones, tenemos que recurrir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Las normas relativas a los derechos y libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados de derechos humanos que ha ratificado el Estado peruano. En este caso concreto me voy a ceñir a lo que dice el Pacto de San José, artículo 30 de la Convención Americana. Es una norma directamente vinculante y aplicable a este caso. Y el artículo 30 de la Convención Americana es muy claro, dice: las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y libertades no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes. O sea, la ley es la única que permite establecer una limitación a un derecho. Y justamente sobre eso el Tribunal Constitucional ha desarrollado los alcances del principio de reserva de ley. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ningún poder público pueden crear limitaciones a los derechos que la ley no establece. Entonces, ¿cómo interpretamos el artículo 342, inciso 2? Vayamos entonces al título preliminar, que es muy claro. El título preliminar, en el artículo 7º, inciso 3, señala lo siguiente: la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales será interpretada restrictivamente. Una norma sobre plazo importa una limitación al derecho de las personas, por supuesto. Se afecta la seguridad jurídica, se afecta el plazo razonable, se afecta el derecho a la tranquilidad. Entonces estamos hablando de una norma limitativa de derecho. ¿Cómo interpretamos el artículo 342, inciso 2? Restrictivamente. ¿Y qué significa una interpretación restrictiva? Significa una interpretación cerrada, una interpretación literal. O sea, que nosotros no podemos hacer una interpretación abierta o extensiva. La propia norma lo dice, artículo 7º, inciso 3. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. No se puede interpretar analógicamente. No se puede interpretar abiertamente o extensivamente el artículo 342, inciso 2. El artículo 342, inciso 2 dice: la prórroga. Solo hay una prórroga. Y usted tiene que tener en cuenta otro elemento, señora jueza, para resolver. Cuando el 3 de julio del 2014 nos convocaron a audiencia de prórroga, el fiscal en ese momento solicitó que se le conceda 8 meses más de investigación preparatoria formalizada. ¿Qué resolvió la señora jueza? Resolvió declarar fundado en parte el pedido del Ministerio Público, es decir, le dio solo 5 meses. Lo que usted tiene que observar es, ¿qué hizo el Ministerio Público? ¿Tenía que apelar o no? Si estaba disconforme con ese plazo, si consideraba que era un plazo insuficiente para pericias, para declaraciones, obviamente el Ministerio Público debió haber apelado. ¿Apeló? No. Consintió esa decisión, o sea, estuvo de acuerdo. Y ahora nos viene a decir acá que necesita 3 meses más de investigación, cuando pudo haber apelado esos 5 meses y lograr una revocación en sala superior. ¿No lo hizo? Voy a cerrar mi posición con unos últimos fundamentos, señora jueza. Lo que yo digo no solo se basa, fíjese, en el artículo 30 de la Convención Americana, en una interpretación acotada a partir de lo que dispone el artículo 7º, inciso 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, sino además la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya han establecido sobre el principio de reserva legal ciertas consideraciones. Por ejemplo, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva número 686,
del 6 de mayo de 1986 ha establecido: los actos estatales que afecten derechos no pueden quedar al arbitrio del poder público. Reserva de ley significa que los derechos fundamentales solo pueden ser restringidos por ley. Y el Tribunal Europeo, en el famoso caso Handyside contra Reino Unido de 1978, en el famoso caso del libro pequeño rojo, estableció lo siguiente: antes de analizar la ponderación, porque lo que el fiscal está pidiendo es usted revise que este es un caso complejo, usted pondere las dificultades que tiene la investigación en nuestro país, antes de entrar a la ponderación, usted tiene que entrar a lo siguiente: ¿usted puede entrar a las consideraciones que dice el Ministerio Público? No, porque la ley no autoriza 2 prórrogas. Y justamente, con esto cierro, lo único que yo le pido, y con esto quiero sentar un precedente, porque es el primer caso que se pide, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento de esta naturaleza, quiero que siente un precedente estableciendo el respeto y la vigencia del principio de reserva de ley. Solo por ley se crean las limitaciones a los derechos. Si la ley expresamente no permite 2 prórrogas de plazo, si expresamente no lo permite, judicialmente no se puede dar, bajo pena de afectar la interpretación que establece el artículo 7º del título preliminar. La interpretación cuando es restrictiva cuando se afectan derechos, es extensiva cuando se favorecen libertades. En este caso concreto queda claro que la interpretación que hay que hacerse es restrictiva y en consecuencia, al amparo de la vigencia del principio de reserva legal, solicito que declare improcedente el pedido del Ministerio Público de prórroga por 3 meses de la investigación formalizada. Gracias. Defensa técnica de Palomino Peña. Con su venia, señora juez. Señora magistrada, disculpe el abogado que va a intervenir. Sí. Si permite la intervención de Fiscalía, ya que no son muchos los abogados, en todo caso lo dejo a su criterio como directora de esta audiencia, que por cada intervención se me permita exponer mis argumentos. ¿Quieres decirlo así? Si es que usted lo permite, porque en todo caso se han dicho varias cosas en la intervención del doctor Espinosa que me permitirían a mí rebatirla. A cada uno. Si es que usted lo considera conveniente, señora magistrada, porque en todo caso serían 3 intervenciones que a lo mejor se carga mucho el tema y la idea es que usted, para resolver, tenga claro lo dicho y lo que no se dijo y lo que contradice la Fiscalía o argumenta la Fiscalía. Eso lo dejo a su criterio. Claro, sí, preferiría, ya. Entonces yo creo que sí, debemos hacer una intervención de cada defensa técnica de cada investigado y usted responde así para, ¿también? Igualmente para la dúplica, así que, ¿ya? Sí. Gracias, señora magistrada. Ministerio Público. Bueno, he escuchado atentamente los argumentos del abogado, del doctor, y son verdaderamente aplaudibles, ¿no? Y hasta nosotros podemos concordar con lo mucho que él ha dicho, con el tema de la reserva de ley, de que las medidas restrictivas o limitativas de derechos o libertades se interpretan restrictivamente, es correcto, pero consideramos que parte de 2 premisas erradas. La primera es que estamos en una investigación preparatoria, donde hay una presunción de inocencia. Si hay presunción de inocencia de su investigado y de todos los investigados, ¿de qué medida limitativa estamos hablando? ¿O de qué medida restrictiva estamos hablando? Sí, señor, está con el estado de inocencia, su estado constante de inocencia, y por eso el señor sigue trabajando, sigue haciendo su vida libremente. Estamos investigando en un tema donde, si bien es cierto, el director de esa investigación es la Fiscalía, se acopia pruebas de cargo y de descargo, que finalmente pueden terminar con sobreseimiento. No se está afectando ningún derecho de su patrocinado. Eso en primer lugar. Se ha alegado una interpretación literal de la norma del artículo 342, numeral 2 del Código Procesal Penal. Y fíjese usted, vamos a responder también con interpretación literal a lo que ha dicho el abogado, pero el 342 tiene 2 supuestos, el numeral 1 y el numeral 2. Fíjese, en el numeral 1, el legislador nos habla de la prórroga de investigaciones ordinarias.
donde es 120 más 60 días y habla de una prórroga por única vez. Por única vez, lo cual no usa cuando habla de los casos complejos. Interpretación literal de la norma, que es lo que ha fundamentado el abogado interviniente. Y ahí se habla de la prórroga por igual plazo. Y ni siquiera se me dio por igual plazo. Solamente se me dio un plazo de 5 meses en el entendido de que se iba a cumplir con las finalidades. No hay que olvidar las finalidades de cada etapa. La finalidad de la investigación preparatoria, ¿no? En un estado de constante estado de inocencia. ¿Ah? O sea, tampoco es correcto, salvo la interpretación del abogado, que es respetable, como he dicho, que hay un tema de vulneración de libertades y derechos. No hay, el señor sigue trabajando, solamente que hay una investigación en la cual su defensa está ejerciendo sus derechos de descargo. No solamente se está copiando los temas de cargo, sino de descargo también. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en esta interpretación literal no se habla por única vez. Ahora, también se ha argumentado de que sería la primera vez. De que como es primera vez, ya un poquito que le sorprende a él. Bueno, pues el derecho se arma de a poco, ¿no? De día en día. No todo está escrito, no todo está pensado por los legisladores. Y en este caso en concreto, la Fiscalía se ha visto en la necesidad de pedir una prórroga dentro del plazo legal que establece el artículo 342, numeral 2, que es de 8 meses más, porque no estamos pidiendo más de 8 meses. Fíjese usted, se está cumpliendo con el tema de la reserva de ley, porque estamos pidiendo los 8 meses que contempla justamente esta ley. No estamos pidiendo un plazo de 10 meses, 11 meses adicionales. Ahí sí, tal vez. Usted diría, no, pues me está pidiendo lo que legalmente no fluye de la norma. Y de la norma fluye que el fiscal puede pedir 8 meses adicionales. Ahora, la interpretación literal que ha hecho el abogado defensor, a criterio nuestro, no es la correcta. No es la que se desprende de todo el análisis sistemático de la norma, porque no estamos frente a un supuesto de vulneración o limitación de derechos o libertades. Todo lo contrario, la investigación es un estado de inocencia. Eso es todo. Señora jueza, definitivamente no comparto los argumentos de mi directo colega, porque en realidad no se necesita que una persona esté presa para hablar de limitación de derechos. El propio Tribunal Constitucional ha dicho, definitivamente la presunción de inocencia es un estatus jurídico, pero vamos al estatus real. Y el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que cuando una persona está sometida a una investigación, en un estado se encuentra en un estado de sospecha permanente. Y definitivamente es así. Citaciones, requerimientos, estar bajo sospecha tu vida, eso no es limitar tu derecho. Eso es estar en paz. Definitivamente, la mínima restricción que haya, la norma no establece más restricciones o menos. Dice, toda restricción tiene que estar en la ley. Es un presupuesto formal básico. Si no está en la ley, no se puede hablar de ello. Y el fiscal con lo que dice me da la razón, además. Porque él hace una comparación. El primer párrafo del artículo 342 sí habla de que por única vez se podrá ampliar por 60 días un plazo de investigación ordinario. Y ahí está, pues. Y ahí está la razón. El fiscal lo ha dicho. El segundo párrafo, el segundo inciso del artículo 342 no dice nada sobre eso. Entonces, ¿el fiscal qué dice? Hay que aplicar analógicamente. ¿O qué es lo que quiere el fiscal? O sea, quiere hacer una interpretación extensiva de que, como no lo dice, como no dice nada el artículo 342, inciso 2, de cuántas veces se puede prorrogar, entonces hay que prorrogarlo una vez más. Y yo he leído, señora jueza, esto no es un capricho de la defensa, el artículo 7º, inciso 3, que establecen las normas rectoras sobre interpretación de este Código Procesal Penal es muy claro. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, no se pueden hacer, mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Entonces podemos interpretar analógicamente de que se pueden hacer 2 o hasta 3 prórrogas, porque según la tesis del fiscal, se podrían hacer 3, 4, 5 prórrogas siempre que esté dentro de los 8 meses, ¿no? Dice la tesis del fiscal. Eso no se puede. La prórroga es una, es única, es excepcional. Está en juego el derecho al plazo razonable y a la seguridad jurídica. Con esto cierro. El Tribunal Constitucional ha dicho, en el expediente 0016-2002-AITC, en un proceso de inconstitucionalidad seguido por el Colegio de Notarios de Lima, ha dicho que la ley se erige en un factor de certeza de los ciudadanos,
La predecibilidad de las conductas de los poderes públicos frente a los supuestos previamente determinados por el derecho es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y consolida la interdicción de la arbitrariedad. Y escuche usted, señora juez, ¿dijo algo el fiscal sobre por qué no apeló? Yo he dicho que el fiscal, en todo caso, si consideraba que 5 meses era insuficiente, como dice ahora, debió haber apelado cuando tenía el plazo para hacerlo. No lo hizo, consintió. Y es otro argumento que usted tiene que valorar al momento de resolver. Gracias. ¿Dúplica del Ministerio Público? Sí, señora magistrada. Sí, empezaré por lo último. El tema de la apelación, si lo omití, no fue porque no tenía nada que decir. Todo lo contrario. Sí hay mucho que decir, pero en este acto lo hago. ¿Por qué no se apeló en ese momento? Porque la Fiscalía no podría haber sabido que los estamentos del Estado que colaboran con la investigación fiscal iban a dejar de funcionar. Eso escapa a la responsabilidad del fiscal. Ya pertenece a una realidad sociocultural, a una realidad de país. Y eso te lo tiene que usted valorar. ¿No? Por eso se pidió 8 meses. Se dio 5 en el entendido de que todos los operadores que colaboran con la Administración de Justicia vengan a cumplir con su función. He dado cuenta en esta audiencia de que eso no ha ocurrido. Y efectivamente eso no ha ocurrido, señora magistrada. Por eso es que se ve la necesidad de Fiscalía de pedir una prórroga de 8 meses, que es el plazo legalmente establecido. No se está hablando de otro plazo diferente. Y por eso no veríamos ¿qué vamos a apelar, señora magistrada, si no sabíamos eso? No se puede apelar por algún supuesto futuro, ¿no? Eso no cabe. Y ya entrando al tema de que para nosotros, señora magistrada, el abogado sigue partiendo de la premisa errada de entender de que estamos frente a un tema de como es limitativa de derechos o restrictiva de libertades, esta norma usted estaría imposibilitada, dice, de otorgarnos ese plazo de 3 meses que se reduce en la práctica a 1 mes para llegar a los 8 meses. No, señora magistrada, eso no es correcto. El estado de sospecha, de investigación, cuando la situación jurídica de su patrocinado es de libertad. Solamente hay una investigación donde se acopia elementos de cargo y de descargo. En esa investigación el señor puede mostrar que no hay nada que lo incrimine y se archiva el tema. Pero no está siendo limitado en lo absoluto, señora magistrada. Ni siquiera tiene una medida coercitiva de comparecencia con restricciones o de privativa de libertad. Solo es que frente a esa situación que el legislador y el Tribunal Constitucional ha contemplado, de grados de colaboración de los estamentos del Estado, se puede pedir pues la prórroga. Y esto tampoco afecta, ya lo ha tocado el abogado también, el tema del plazo razonable. El plazo razonable está en base a cada caso determinado, porque el plazo razonable es eso, ¿no? A cada caso determinado. No hay un plazo de 30 días, 80. El plazo razonable es lo que cada caso en concreto determina. Y en este caso en concreto tampoco hay eso. No hay vulneración de ningún plazo razonable porque estamos dentro del plazo legal. Ahora, se ha hablado también de que yo he hecho una interpretación extensiva, analógica, del artículo 342, ¿no? Que como el primero dice de única vez, en el caso de las investigaciones ordinarias, y el segundo lugar, el segundo acápite del 342, de los casos complejos, no utiliza ese término. Yo, por analogía, entiendo que puede pedirse más de una vez y el abogado especula en que se puede pedir 3, 4 veces. Eso tampoco es así, ¿no? Se tiene que ver a cada caso en concreto lo que se consiguió y no se consiguió dentro de la investigación preparatoria. Es importante que usted no pierda de vista la finalidad de toda etapa procesal. El de la investigación es el del acopio de los elementos de cargo y de descargo. Y lo que se viene cumpliendo por parte de Fiscalía es eso, el acopio de todos los elementos de cargo y de descargo, porque como ya lo dije, la pericia puede ser que determine pues, al final que no hubo un tema de peculado agravado, porque lo que se gastó y lo que se pagó es lo que está bien hecho. ¿No le interesará saber eso a la defensa también? Eso es la intervención, señora magistrada. Sí, para cerrar, señora magistrada, 2 puntos. Primero, yo le pediría que usted revise la página 1 del requerimiento fiscal que nos ha convocado a esta audiencia. Dice, con fecha de julio de 2014 se otorgó un plazo adicional de solo 5 meses, pese a que se habían solicitado 8 meses. Ahora el fiscal dice que se pidió 5 meses, eso es mentira. Se pidió 8, pero le dieron 5. Entonces, yo entiendo, si el fiscal pide 8 es porque está convencido que en 8 meses va a cerrar la investigación.
que en 8 meses tiene pericias, tiene declaraciones, tiene testigos. Si le dan 5, yo entiendo, es mi lógica de que el fiscal no le ha dado la razón. Entonces el fiscal tiene que apelar. Apeló el fiscal. Yo no hablo de una situación futura. En ese caso en concreto, él pedía 8, le dieron 5. ¿Apeló? No apeló. Estuvo conforme, consintió, cosa juzgada. Y de contrabando venimos a otra audiencia a querer obtener algo que no se obtuvo mediante la apelación, que no se hizo. Segundo punto. El principio de reserva de ley es muy claro. Si la ley expresa, explícita, literalmente, no habla de 2 prórrogas, no se pueden dar 2 prórrogas. La ley dice la prórroga en singular. ¿Ya hubo prórroga en este caso? Sí hubo. ¿Pueden haber 2? No. A partir de esos 2 puntos, reitero mi pedido. Improcedente la solicitud del fiscal. Sí, señora magistrada. Finalmente, solamente para dejar sentado, por más que el abogado utiliza adjetivos de contrabando y todo eso, lo cierto es que apelando a su interpretación literal que él viene haciendo, habla de la prórroga de igual plazo. Habla de la prórroga de igual plazo. Y la primera prórroga fue de 5 meses. Fue de 5 meses. Fue de 5 meses, señora magistrada. Y yo dije inicialmente que se pidió 8 meses y se nos dio 5 meses, en el entendido que se iba a cumplir con las finalidades de la etapa de investigación. Pero no se ha cumplido. Eso obliga a Fiscalía a pedir nuevamente los 3 meses que están pendientes dentro de esos 8 meses que legalmente está establecido. Nosotros no estamos vulnerando el tema de la reserva de ley. En lo absoluto, señora magistrada. Estamos cumpliendo tal y cual está en la norma, los 8 meses legalmente establecidos. No eso para dejarlo sentado y nuevamente insistir en el pedido, porque no se está vulnerando de ninguna manera ningún principio de reserva de ley, ni tampoco de una menoscabo de las libertades o derechos de su patrocinado. Eso no está ocurriendo, señora magistrada, eso creo que ya usted la tiene claro, ¿no? Y ya para agotar este debate, eso sería todo. Señora juez, yo pido la palabra también. Señor juez, pero yo estoy debatiendo con el fiscal. No, no, es Perdón, que no es así. Si me permite, antes que intervenga, es que la audiencia no es un mercado. No puede intervenir, no puede hablar. A ver, señora juez, solicito que el abogado tenga más respeto a la audiencia. En todo caso, no le hago extensivo a su persona, señora juez magistrada, para que guarde el respeto debido que se merece, porque no estamos frente a un mercado. Yo creo que se le llame la atención en este acto, porque no puede ser eso con adjetivos más que todo, ¿no? Yo creo que tenemos un límite y hay que guardar el mercado respeto. no es adjetivo, ¿no? Es un sustantivo, para empezar. Que no lo estamos. Para empezar. Pero el punto es que no se pueden hacer... Sí, señor procurador, por favor, sí, pero cada uno tuvo una etapa, claro, aquí el único, claro, entiendo, el Ministerio Público tiene el derecho de sustentar y como se dice, debatir su posición contra cada uno de los señores. Sí. Usted, claro, al final yo sé que a cada uno le voy a dar, pero acá vamos a seguir un orden. Ya le di a usted, ¿no?, en momento de seguridad técnica. Si usted se hubiera opuesto, le hubiera sido igual. Usted y el Ministerio Público, usted sustenta y el Ministerio Público hace su dúplica y su réplica a lo que usted pone. Pero usted ha dejado sentado que usted está de acuerdo con la prórroga del plazo. Entonces vamos a hacer es un orden que se va a seguir. Le da usted su orden y el Ministerio Público no tiene nada que objetar porque usted está de acuerdo con él en que le conceda el prórroga del plazo. Entonces nos toca a cada una de las partes procesales. Al último, voy a hacer por esta ocasión, si usted quiere, a cada uno opinar por último, como no es lo de ley, pero a veces si a usted se le quedó algo, como se dice, a una objetación a todo esto, como agraviado, vamos a poner del Estado, le voy a conceder el uso de la palabra. Pero continuamos el orden que debe continuar la audiencia. Está bien, señor. Y está bien, yo... Por esta vez le voy a hacer un segundo, pero no se pase porque cada uno tiene su derecho. Sí, yo comprendo. Y al último le voy a conceder a todos ustedes, si quieren objetar algo, como no debe ser, pero lo voy a dar para, en este caso, algo se les quedó como en el tintero para que puedan expresarlo. Pero no va a ser materia de dúplica, ni de réplica, ni nada. No, señor juez... Un acto final de cada uno. Claro. No le concedí la palabra a usted porque usted ya
dijo que estaba de acuerdo, pues no le Claro. concedió la palabra a usted. No, lo que en sí yo pedí, disculpe señora juez, sí tiene toda la razón, pero lo que yo pedí y no se me dejó hablar o no se me permitió en este momento expresar, es que no el debate, la intervención que quería hacer es un agregado haciendo valer mis facultades como tal respecto a ser escuchado antes de cada decisión, porque Por eso lo que digo, se pues, está debatiendo es un tema de suspensión. Pero está bien, al final usted me ha dicho. Al último, al último. está bien. Ustedes. Correcto. Vamos a seguir el orden, porque ya usted siguió con el Ya, orden de cada está bien, uno. está bien. ¿Ya? Al último, no es, pues le voy a dar una última cuestión. bien. No le entro a dúplica ni a dúplica con usted, porque usted estaba de acuerdo con lo que Claro, pero eso dejen claro, no es tanto al tema del debate en sí que está viendo, sino como parte general, ¿no? Al En serio. proceso del Por estadio en que nos último, encontramos. Como debate general, le voy a dejar como, Está bien, según dice, la guerra final a cada uno. ¿Ya? Ya. Ahora sí, el abogado de la defensa técnica de Palomino Peña. Muchas gracias, señora juez. Solamente para acotar, porque el debate ha sido arduo, muchas cosas se han dicho. En principio, el señor representante del Ministerio Público nos hace saber que nos encontramos dentro de una investigación preparatoria y que la prórroga que en este momento ha solicitado, la misma que nos reúne el día de hoy, no afectaría ningún derecho fundamental, ¿verdad? Porque en la investigación preparatoria, dice el fiscal, se reciben actos de investigación de cargo y de descargo. En efecto, es lo que menciona el código. No obstante ello, la Fiscalía olvida que es un derecho fundamental de los investigados el derecho al plazo razonable. ¿Y este se vulnera cuándo? Cuando se investiga por un tiempo más allá del que la ley permite. La tesis que esboza esta defensa es la siguiente. Se pueden investigar los casos complejos como este durante 8 meses, liminarmente, una investigación formalizada. Se pueden ampliar por el mismo término, pero esta ampliación no es automática. Hay que venir aquí y hay que convencer a la CUO que se le concedan esos 8 meses. Nosotros vinimos y estuve presente en esa audiencia y en efecto la señora juez de ese entonces solo concedió 5 meses de prórroga para esta investigación preparatoria. Y la resolución culminó señalando que el plazo de investigación preparatoria vencería indefectiblemente el 24 de noviembre. Asimismo, señaló y exhortó a la Fiscalía que utilice los apremios que la ley le confiere para lograr todas las diligencias que ésta disponía. Hoy, pasado ese plazo, nuevamente se pide una prórroga. Es por esa razón que nosotros, al igual que el abogado predecesor, solicitamos se declare improcedente el pedido de prórroga de la investigación preparatoria solicitada, requerida por el Ministerio Público. Otro punto que es crucial es lo que nos dice la Fiscalía. La Fiscalía nos dice, a la defensa también le conviene que investiguen, y en efecto, a nosotros nos conviene que se investigue, para que se esclarezcan los hechos y para que se demuestre que en este caso no existe delito o no hay responsabilidad penal por parte de mi patrocinado. Pero llama poderosamente la atención que nos diga que a la defensa le conviene que se investigue, porque si no la Fiscalía, y en sus palabras, podríamos acusar sin contar con todos los medios probatorios necesarios. Minuto 7 de este audio. Yo me pregunto cómo el representante del Ministerio Público puede decir que podría acusar sin contar con todos los medios probatorios necesarios. Primero, no hay medios probatorios, hay actos de investigación. Segundo, decir que va a ser que podría acusar sin contar con todos los elementos necesarios, la verdad es que es sorprendente y alarmante para la defensa. Otro punto que nosotros debemos tocar y que ha sido materia de debate es el siguiente. Se dice que la defensa propone, postula la declaración de improcedencia en base a la reserva de ley, y esta reserva de ley, este alegato que se realiza, se fundamenta en sí en una interpretación literal de la norma procesal penal. Y en realidad, yo lo que estoy observando es que nosotros estamos esbozando más bien una interpretación sistemática, porque no solamente se ha hablado del inciso 2 del artículo 342,
Se ha hablado muy claramente del inciso 3º del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal. Se ha hablado de normas constitucionales y de jurisprudencia. ¿Es acaso ello una interpretación literal o más bien una interpretación sistemática de la norma procesal penal? Nosotros aquí queremos hacer un reparo, señora juez. Todos los esfuerzos que existen por parte de la dogmática penal y de la dogmática procesal penal tienen un único objetivo, según el maestro argentino Zaffaroni: restringir, delimitar, parametrar el poder punitivo, el uso arbitrario del poder punitivo. Si la ley no faculta, no posibilita al Ministerio Público a pedir una segunda prórroga, una prórroga de la investigación preparatoria, no se puede suscitar la misma. Si el representante del Ministerio Público nos dice, porque esa es su postura, si bien es cierto, no dijo que podía pedirla 1, 2, 3, 4, 5 veces, tampoco dijo que no. Y cuando ha hecho su réplica, nos ha dicho que habría que ver en cada caso en concreto. Nos dice que tampoco no apeló la resolución que le concedía solo 5 meses de los 8 que pidió, porque no puede apelar por temas futuros. Eso evidentemente es un absurdo. Y lo digo con todo el respeto que se merece el representante del Ministerio Público, con el que ya hemos participado en algunas audiencias. Esto no se debe perder de vista. Es un absurdo, ¿por qué? Porque precisamente él pidió meses para el futuro. Y le dieron meses para el futuro, menos de los que él pidió. Y evidentemente debió apelar en su oportunidad. Ese era el trámite que él necesitaba realizar. Y no lo realizó. Y si no lo realizó, esa resolución quedó consentida. Entonces, no podemos venir ahora a desdecirnos de una manera tácita, porque si yo no apelo, consiento. Y eso lo sabe el señor representante del Ministerio Público. No es una innovación, no es una nueva noticia para él, que es perito en estos temas, en estas audiencias. Entonces, si no apeló, no puede ahora venir a esbozar, a proponer, a requerir ante su magistratura se le dé un derecho al que él renunció. ¿Y cómo renunció? No apelando, consintiendo la resolución del 3 de julio, que solamente le facultaba a investigar por 5 meses más. De otro lado, y ya solamente para finalizar, usted, señora juez, le hizo algunas preguntas ante la exposición del señor representante del Ministerio Público respecto al trámite que estaba siguiendo la Fiscalía sobre las pericias. Nos dice que 1 mes y medio después recién han designado peritos. Y precisamente por esos actos de negligencia, y vuelvo a decirlo y recalco con todo el respeto, de falta de preocupación, recién 1 mes y medio después le dicen que recién hay peritos. Y ahora recién le va a enviar, si es que usted, de manera, usted le declara fundada su pretensión, cosa a la que nosotros nos oponemos, recién le va a brindar la información. Precisamente por esos actos de negligencia, de despreocupación con la investigación preparatoria que el día de hoy nos reúne, es que nosotros nos oponemos, porque no podemos patrocinar a investigados que van a tener una investigación de manera continua, de manera para nada parametrada, y que obviamente los perjudica. Nos dice, en una investigación preparatoria, los investigados son inocentes, y en efecto, son inocentes, pero no nos puede desmentir que existe un estado de sospecha, que como el colega antecesor lo mencionó ya, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo ha señalado. No solamente la jurisprudencia, el mismo profesor Carlos Caro Coria también lo ha señalado. Todos los investigados, en ese caso, con el antiguo código, los procesados tienen un estado de sospecha, y eso obviamente implica una limitación a sus derechos fundamentales. ¿Qué derecho fundamental en este caso? El derecho al plazo razonable. Decir lo contrario no se condice con todos los postulados dogmáticos y jurisprudenciales del que me parece que todos aquí somos conscientes. De ahí que reitero mi solicito a esta magistratura declare improcedente el requerimiento fiscal de la prórroga de la investigación preparatoria. Ministerio Público. Sí, señora magistrada.
Varias cositas después de la intervención del doctor. En primer lugar, ¿qué libertad o qué derechos se habría afectado si es que se otorga la prórroga? Dicen el tema del plazo razonable. ¿El plazo legal de 8 más 8 no es un plazo razonable? Sí. No estoy pidiendo un plazo fuera de lo que legalmente está establecido. Siendo esto así, no hay vulneración de ningún derecho. En el caso de que estemos hablando de que este tema de la interpretación de este artículo vulnere derechos. Eso que quede en claro. Ellos están refiriendo vulneración de una libertad, un derecho, pero no han dicho cuál. A lo mucho se acaba de decir, en la intervención del doctor, el tema del plazo razonable. Pero el plazo razonable no se ve afectado porque estamos dentro del plazo legal. Entonces, ahí, por ese lado, no hay nada. En segundo lugar, y todo se reduce al tema de la interpretación. El doctor acaba de decir que se ha hecho una interpretación sistemática, pero parte primeramente de una interpretación literal, de que la prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria. Y se invoca, señora magistrada, el tema de la reserva de ley. ¿Acaso la ley dice que solamente se debe pedir por una sola vez? ¿O está prohibido al fiscal pedirlo 2 veces? No dice, no lo prohíbe expresamente, interpretación literal, no lo dice. Lo que sí dice que el plazo de máximo de 8 meses, porque es máximo de plazo, no se puede pedir más, lo tiene que otorgar el juez. Pero tampoco dice, oiga, el fiscal lo pide 1 vez o 2 veces. No está prohibido. O sea, no hay el tema de reserva de ley que yo esté vulnerando, o que usted al otorgármelo esté incumpliendo con la norma. Es la interpretación de la defensa. Obviamente entiendo su función, su labor, pero no está prohibido, señora magistrada. Y cuando invocan el artículo 7º del título preliminar, en su numeral 3, se refieren pues a las que coactan la libertad o el ejercicio de derechos, pero en el caso concreto, salvo el tema del plazo razonable, la defensa no ha señalado qué libertad se ve vulnerada del señor de los patrocinados. Van a firmar mensualmente, no pueden trabajar, o no se sienten, limitados para conseguir otro trabajo en otra empresa. No, todo eso lo pueden hacer. Están con el estado constante de inocencia. Ahora, apelan a la doctrina del estado de sospecha, pero eso es en doctrina, ¿no? Obviamente existe una investigación, pero mientras que su defensa hace una buena defensa y acopia lo que tiene que acopiar para demostrar que no hay una hipótesis de incriminación, obviamente él tiene que estar tranquilo, porque si sabe que no ha hecho nada y sabe que su defensa lo va a demostrar, eso ya es en doctrina, pero no se ha recogido normativamente, legalmente. El abogado también, el doctor, ha hecho referencia a negligencia y despreocupación de la Fiscalía. Ahí eso no es cierto. Lo que nosotros hemos invocado es el tema de que los agentes colaboradores de la Administración de Justicia no han cumplido su función. Tanto así que mi persona hizo un informe a coordinación, porque también lo referí, indicando que se deben tomar las acciones correspondientes frente a este actuar de criminalística de la PNP. Pero el abogado también, el doctor, tiene que entender que esto sucede pues en un país como el nuestro, donde todos los estamentos que colaboran con la Administración de Justicia operan así. Ya fue criterio del coordinador no denunciar, no presentar una queja, no lo sé, sinceramente no sé qué es lo que habrá hecho. Pero eso no se puede atribuir a negligencia de la Fiscalía. Haber cursado más de un oficio a los colegios de ingenieros tampoco, porque se ha cursado un oficio, no puedo pedir el apremio contra ellos. Ellos tienen el deber de colaborar, pero no puedo denunciarlos o en todo caso abrir el proceso penal. Solamente requerir y coordinar, porque eso es lo que se hace, para que se nombren a los peritos. Y el doctor también ha hecho referencia al tema de la doctrina y el poder punitivo. Pero en este caso en concreto, ¿estamos frente a la expresión del poder punitivo, señora magistrada, o solamente una etapa de investigación? No estamos en el momento de acusar al señor ni de imponerle una pena. Estamos solamente en el momento de averiguar la verdad de las cosas, ¿no? Entonces ese argumento tampoco es tal cual. Y ahora, señora magistrada, y ahí el doctor Espinosa se equivocó ahí porque dijo que yo dije algo errado. Yo siempre pedí 8 meses. Estando a la praxis que tengo, al tiempo de fiscal que tengo, sé que las instituciones demoran. Hasta una notificación demora. Los juicios orales, la etapa intermedia, que debe ser de días, semanas o hasta muchos meses, demora años. Y ahí la defensa nunca ha dicho el plazo razonable. Solamente se somete y acepta que una etapa intermedia puede durar 1 año, 2 años.
y un juicio puede durar más de 8 meses, 6 meses, y eso está pasando. Yo pedí 8 meses porque consideré, dada la realidad de nuestro país, que debería darse 8 meses. Y lamentablemente los jueces solamente dieron 5 meses. ¿No? Pero frente a la incapacidad, no por parte de Fiscalía, sino de los operadores que colaboran con nuestra labor, no se cumplió con las finalidades, me veo en la necesidad de pedir un plazo que legalmente está establecido. Reserva de ley. Cumplo con la reserva de ley, el plazo legalmente establecido, 8 meses adicionales, no hay más. Y como digo, no está prohibido que la Fiscalía lo requiera más de una vez. Ahí no lo dice, es interpretación de la defensa, ¿no? Que parte de una interpretación literal y quiere hacerla sistemática, pero en nuestro criterio en eso se equivoca. En ese sentido, señora magistrada, diferente hubiera sido que yo haya pedido 3 meses y luego venga acá, pida otros 5 meses. Ahí sí, oiga, usted pide 3 meses y después 5 meses. Con toda la razón, no tendría ni por qué pedirlo. Siempre pedí 8 meses. Si no se apeló fue porque consideramos que podríamos impulsar el barco de la mejor forma, porque esto lo impulsa no solamente yo, sino también los abogados de la defensa, como lo dije en mi primera intervención. Obviamente los abogados, y fíjese, el patrocinado del doctor Benji Espinosa, recién declaró hace poco, después de más de 3 meses de investigación preparatoria. ¿Y qué es lo que me dijo el doctor? Que por estrategia de la defensa errada de no traer a su patrocinado a declarar. Entonces, esto, señora magistrada, no es solamente responsabilidad de Fiscalía. Si se ha llegado a esta necesidad de pedir un plazo ampliatorio dentro de los 8 meses legalmente establecidos, es porque Fiscalía considera que se da el supuesto que he referido, que no ha habido colaboración de los estamentos del Estado y un acto de entorpecimiento de la función de 2 imputados, que ya los he citado anteriormente, sus nombres han sido ya oralizados. Y finalmente, nuevamente insistir en que sí se debe otorgar el plazo adicionalmente establecido, porque no se está vulnerando ningún derecho, ningún tema de reserva de ley, ni tampoco el poder punitivo del Estado, ni frente a un actuar negligente ni despreocupado por parte de Fiscalía. Réplica. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora, una y otra vez el representante del Ministerio Público no entiende, o mejor dicho, a mi juicio, no quiere entender que aquí, que con un plazo o con una prórroga del plazo de la investigación preparatoria se pone en tela de juicio, se podría vulnerar derechos fundamentales. Y ello no es cierto. Precisamente el Código establece que las partes, que el Ministerio Público a través de un requerimiento y nosotros como abogados vengamos ante su magistratura, ante una audiencia, precisamente porque la ampliación del plazo de la investigación preparatoria o la prórroga del mismo supone o podría suponer una vulneración de un derecho fundamental. Nuestro código señala juez de investigación preparatoria. En otros países y también en la doctrina la identifican como una juez de garantías. Precisamente usted es garante de los derechos fundamentales de nuestros patrocinados, de nuestros investigados. Si ello no fuera así, no habría necesidad de venir a su despacho y que se suscite todo este debate para que podamos obtener una resolución sobre esta discusión jurídica, ¿verdad? Lo haría de oficio el fiscal y no supondría nada. Nos dice, no hay vulneración al principio de legalidad porque estamos cumpliendo con el plazo, 8 más 8. Y es que en la lógica de la Fiscalía, del Ministerio Público, automáticamente se deben dar 8 meses. Nos dice 8 más 8. No. La prórroga se viene acá, se defiende, se debate, se discute y el señor fiscal no es quien decide. Decide la CUA. Decide la juez de garantías, la juez de derechos fundamentales. Decidió en su oportunidad el 3 de julio la juez de ese entonces y le dio 5 meses y le dijo indefectiblemente, bueno, nos dijo a todos, vencerá el 24 de noviembre y lo exhortó a emplear los apremios que la ley le confería. Ya venció ese plazo, no ha cumplido con las diligencias que el mismo Ministerio Público dispuso y hoy por hoy nuevamente solicita bajo este postulado, ¿verdad? No puede entenderse esa lógica porque
la prórroga no es automática. Se viene aquí, se requiere, se discute, se debate y recién se emite una resolución. No por él, sino por la magistratura. Otro tema, dice que no hay una interpretación sistemática porque la interpretación sistemática, porque yo estuve mencionando que no solamente se citó el inciso 2 del artículo 342, sino también el inciso 3 del artículo 7 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. O sea, no es sistemática porque parte de una interpretación literal. En realidad, todas las interpretaciones parten de una interpretación literal y gramatical. Esto lo ha señalado ya en su libro Interpretación de la norma jurídica el profesor italiano Riccardo Guastini. Es que es imposible empezar a interpretar sin recurrir de manera inicial, de manera liminar a una interpretación gramatical o literal, precisamente porque las normas se expresan de manera literal. Entonces, no se puede cuestionar la invocación a una interpretación sistemática que ha realizado esta defensa porque se empezó por una interpretación literal. Eso es errado. A ver, ¿cómo así se puede hacer una interpretación sistemática sin primero recurrir a una interpretación literal? Es imposible, no se puede realizar. Por eso que aquella crítica no debe tener recibo por parte de su magistratura. Ahí nos viene a decir que, en efecto, nosotros estamos hablando de un estado de sospecha de los investigados dentro de una investigación preparatoria. Y de ahí que nosotros digamos que, en efecto, una prórroga no prevista por el Código, innovada por la Fiscalía en esta audiencia, implicaría una vulneración al plazo razonable. Y nos dice no, porque esos son postulados dogmáticos, como si la dogmática jurídico-penal y la dogmática procesal penal fueran temas secundarios, cuando es todo lo contrario. Sin embargo, también tendría que decirlo que la defensa no solamente invocó aspectos o postulados dogmáticos, sino también criterios jurisprudenciales. Y hablamos de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Chacón Málaga. En ella se desarrolló, se estableció que la prórroga de la investigación o la continuación de un proceso penal o la duración de un proceso penal implicaba desde ya un estado de sospecha continuo para el procesado. ¿Sospecha qué? ¿Qué tipo de sospecha? Una sospecha delictiva. Y obviamente ello implica una vulneración al plazo razonable según sea el caso. Entonces, no solamente estábamos hablando de aspectos dogmáticos que sin duda alguna no pueden ser calificados como secundarios, sino también de criterios jurisprudenciales. Nos menciona también que la investigación preparatoria que él dirige en realidad no es muestra del poder punitivo, y con ello se equivoca, ¿no? Precisamente se muestra del poder punitivo es la realización de una investigación preparatoria, de las diligencias preliminares. Se va incrementando la intensidad de la manifestación del poder punitivo, pero que existe. Y prueba que existe es que vulnera derechos fundamentales, es que vulnera derechos como el plazo razonable. Prueba de ello es que, nuevamente, al primer punto, como vulnera derechos fundamentales, el mismo Código nos ha dicho, un momento, señor fiscal, usted de oficio no puede prorrogar la investigación preparatoria. Usted tiene que ir al juez, tiene que debatir, tiene que convencerla para que le prorrogue. ¿Por cuánto? Hasta por 8 meses. ¿Quién fijará el quantum? El juez, no usted. ¿Por qué? Porque se vulneran derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se está empleando, se está ejerciendo el poder punitivo. Y el poder punitivo se tiene que controlar. ¿Quién lo controla? El juez de garantías, el juez de investigación preparatoria. En este caso, usted, señora juez. Es todo lo que tengo que replicar. No sé si el representante del Ministerio Público. Sí, señora magistrada, sí. Bueno, el doctor Omar Hernández es correcto. Bueno, reconozco la capacidad que tienen los abogados de argumentar doctrinariamente, jurisprudencialmente, pero insisto, señora magistrada, que seguimos a criterio de quien expone, partiendo de premisas cerradas. Si se ha invocado el tema de la reserva de ley, la ley no me prohíbe, o no le prohíbe a usted, concederme una prórroga, porque literalmente no dice
interpretación literal, no dice que está prohibido, o el fiscal solamente lo puede pedir una vez, o no lo puede pedir más de una vez. No lo dice. Es una interpretación. Ya vayamos al tema de la interpretación. Y el que sea novedoso, aunque eso tampoco ni siquiera se sabe, no significa que esté prohibido, o que usted incumpliría si me lo otorga, porque estamos dentro de los 8 meses. Ya seguramente si esto llega a mayores instancias y llega hasta tal vez a un tema de casación, veremos pues qué dice, ¿no?, los supremos al respecto. Pero el doctor Hernández habla del estado de sospecha. Pero yo le diría, si el estado de sospecha, que se reconoce en la sentencia de Chacón Málaga, significa en sí haberse vulnerado algún derecho. Algún derecho. Hay un estado de sospecha, un estado de investigación, que sí, pues, bueno, sí están sometidos a una investigación, pero no se vulnera ningún derecho, señora magistrada. El plazo razonable, más bien estamos dentro de un plazo razonable, porque la causa, la investigación en sí, es razonable que tenga una pericia de valorización y una pericia de grafotecnia. Es lo razonable, es lo que se espera. Si no se ha dado, no es por decisión de la Fiscalía, es porque el señor Henry Suárez, el supuesto ingeniero residente, no se lo ubicaba, era en provincia, era inubicable, se ordenó su conducción compulsiva. Y recién en la conducción compulsiva es que regresa y viene y declara este señor y presta sus muestras. Entonces estamos dentro del plazo razonable, señor magistrado. No es que estemos pidiendo estos, ni siquiera 3 meses, no, ya lo dije, este mes que falta, para cumplir con finalidades que en esta investigación preparatoria se buscan, esclarecer los hechos. En ese sentido, señora magistrada, respetando los argumentos de doctrina que el abogado ha referido, el doctor Hernández, sin embargo, no aterrizan, a criterio de quien expone, no aterrizan en fundamentar por qué usted no, ni lo que ha dicho el doctor Espinosa, no aterrizan en por qué no usted está impedida de otorgarnos la prórroga. Porque en finalidad, al final, señora magistrada, usted adviértalo, no han cuestionado el tema de la existencia de la pericia de la grafotecnia, se han ido al tema de la interpretación de la norma. Se han ido al tema de interpretación de la norma, nada más. En esencia se han ido a eso. En ese sentido, señora magistrada, consideramos que sí cabe dictarse esa prórroga, que sí corresponde que la Fiscalía termine de agotar las etapas de investigación para finalmente dictaminar lo que corresponda. Eso es todo. Sí, por favor. Por lo último, nosotros no hemos debatido ningún punto en el que fundamenta o funda su requerimiento fiscal, el señor representante del Ministerio Público, precisamente porque, ¿qué le hemos solicitado a nosotros a usted, señora juez? Se declara improcedente el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria, no se declara infundado. Y por lo tanto, nosotros estamos haciendo una interpretación y les estamos diciendo a la audiencia el motivo por el cual el pedido del fiscal ni siquiera debe ser declarado infundado, sino improcedente, porque no tiene base legal. Y podemos observar todos los fundamentos que se han esgrimido están dirigidos a ello. Solamente para reparar, pareciera que el señor representante del Ministerio Público no concibe que se puedan afectar derechos fundamentales en el transcurso procesal, en el transcurso de la investigación preparatoria. Y eso es totalmente no recibo por parte del derecho. Ya como lo he mencionado, precisamente porque a través de una investigación preparatoria se pueden y se vulneran derechos fundamentales, es que nosotros debemos recurrir a usted, señora juez, en determinadas circunstancias para verificar la procedencia de algunos requerimientos fiscales. Esta es una de esas circunstancias y nosotros estamos explicando por qué consideramos que usted debe declarar improcedente el requerimiento fiscal. Otro lado, el meollo del asunto es si es razonable, si es legal el requerimiento fiscal, y nosotros ya hemos señalado, ¿no? Él menciona, la ley no lo dice. Entonces, existe un principio, que no solamente es un principio atendible en el derecho penal, en el derecho constitucional también, que es el principio pro libertatis. Los principios no solamente son normas, precisamente nos permiten, o sea, rigen para la creación, para la elaboración, la interpretación
la aplicación y ejecución de la norma penal. Este principio, ¿qué pasa? Si es que la ley penal, de manera literal, no posibilita, no da alguna posibilidad, en este caso, la solicitud de prórroga de otra prórroga de una investigación preparatoria, entonces no se debe realizar. ¿Por qué? En principio, en virtud al principio pro libertatis. ¿Por qué? Porque ello implicaría una afectación ¿de qué derecho fundamental? Derecho fundamental al plazo razonable. Es todo lo que, con ello ya cierro el debate, y reitero nuestra solicitud de que se declare improcedente el requerimiento de prórroga de investigación preparatoria señalada por el representante del Ministerio Público. Muchas gracias. Sí, señora magistrada. Bueno, la defensa lo acaba de reconocer. Al final, ¿no le han dicho a usted que esas diligencias que estoy pidiendo sean indebidas o no sean idóneas, no sean conducentes a determinar los hechos? Tácitamente, por la exposición final del doctor, reconoce que son conducentes y pertinentes a la investigación. Y si se centran, como ya lo hemos manifestado y esta discusión ha centrado en eso, en el criterio de interpretación. ¿Cómo interpreta usted este artículo que literalmente no prohíbe, literalmente no prohíbe que se pida más de una vez la prórroga de la investigación, siempre que se esté dentro del plazo de los 8 meses? Y eso ha sido la circunstancia que ha motivado esta audiencia, señora magistrada. Los argumentos que ya hemos expuesto nos ratificamos en los mismos. Consideramos que por encima de cualquier argumentación está el tema de la justicia, y la Fiscalía busca eso, de determinar qué es lo que ha pasado y atribuir responsabilidades con elementos de convicción idóneos y suficientes. Eso es todo. Defensa técnica de Ortiz Luzón. Sí. Señora magistrada, coincidiendo con lo expuesto con los doctores precedentes, por cuanto al pedido del Ministerio Público de ampliación de un plazo ya otorgado, este carece de asidero legal, más aún si no apeló en su oportunidad. A ello quisiera agregar, haciendo una mención de las diligencias que se llevaron a cabo durante este tiempo y las que se componen de las declaraciones indagatorias. Entre ellas están los imputados, de los cuales son 10. De estos 10 han concurrido 8. Dentro de estos 8 están 2 funcionarios, los 3 miembros del comité especial, un contratista, el ingeniero residente y mi patrocinado. También está la declaración de los testigos. De los aproximadamente 10 testigos, todos han ido a concurrir. También se ha llevado a cabo la visualización de videos que les han hecho llegar, en los cuales, que constan de 3, se hicieron las observaciones correspondientes. Otras diligencias de relevancia no existen, con lo cual el Ministerio Público no ha sido diligente. Con ello, esta defensa técnica quiere dejar constancia que dentro del plazo otorgado al Ministerio Público de 5 meses, no ha tomado las previsiones de tiempo y los apremios que la ley le confiere, y ello para la ejecución de las diligencias que tenía programada. Y ahora pretende tardíamente llevarlas a cabo, forzando un pedido sin un sustento jurídico válido. Por eso, esta defensa solicita se declare improcedente el pedido del Ministerio Público de una ampliación. ¿Ministerio Público? Sí. Bueno, señora magistrada, concretamente el abogado me hace referencia a un tema de negligencia en la labor de investigación. Nosotros ya lo hemos señalado en nuestra primera intervención. ¿Negligencia en qué sentido? Si nosotros siempre dispusimos la pericia, pero para hacer la pericia necesitábamos el expediente original. El ente, el gobierno regional del Callao no lo remitía oportunamente, lo remitió. Se cursó el oficio para el tema de los peritos. Es un tema, o sea, hay que llamarlos, hay que estar detrás de ellos, y se hizo todo eso. Se levantaron razones, se les llamaba, se los citó y se les hizo entrega de los expedientes originales. Y después de un mes y días deciden comunicarnos que no se hace la pericia. Pero eso que de desidia o de displicencia puede haber de Fiscalía, eso responde ya a una realidad propia de la Administración de Justicia y sus operadores y colaboradores. Entonces no hay en lo absoluto, señora magistrada, alguna desidia. El tema de la pericia de grafotecnia también lo hemos referido, hemos ordenado la conducción compulsiva del señor ingeniero residente, y este señor vino y ya dejó las muestras, se ha mandado, y hasta ahora no viene el resultado. Desidia de los peritos de grafotecnia. No es que sea desidia, sino que están sobrecargados
tienen pericias a nivel nacional. Estos señores trabajan así, lamentablemente es la realidad de nuestro país. Por eso los plazos, que parecen bastante tiempo, en realidad es muy poquísimo tiempo para investigar. En una realidad como la nuestra, es poquísimo tiempo para investigar. Más aún si va a haber personas como las que estos dos señores que he citado hasta ahora, hasta la fecha, no han concurrido. Y no se ha ordenado la conducción compulsiva, señora magistrada, por lo siguiente. Porque no es que los señores hayan omitido asistir a la declaración, sino que presentan escritos argumentando o pretendiendo justificar su inasistencia. Frente a eso, la Fiscalía, ¿qué puede hacer? Yo me expondría a ser sancionado si es que pido un apercibimiento. Porque no es que no hayan querido ir, sino que presentan escritos, esa es la mala praxis, ¿no? Diciendo, oiga, no puedo en esta semana, prográmeme fecha. Y lo han hecho varias veces, 3 veces, en promedio 3 veces o 4 veces. Entonces, señora magistrada, no es que haya decidido, tampoco ya es sino una sacada de vuelta por parte de los operadores, de los abogados de estos señores, que lo alargan, presentan certificados médicos sin posibilidad de que están en Lima. Frente a eso no puedo ordenar pues que lo detengan, porque me expongo a que después usted me sancione, ¿no? Porque eso usted, como se lo ha dicho bien el doctor Hernández, es un juez de garantías. Pero lo cierto es que eso se viene dando, esa es la realidad de la investigación preparatoria, señora magistrada. En ese contexto, lo que dice el abogado, el doctor que intervino último, no es exacto a la realidad de los hechos. Ha habido diligencia, creo yo, en el actuar de la investigación. Sin embargo, a pesar de que el tiempo pasa, y también hay que considerar los plazos muertos, ¿no? Los días feriados, los días sábados y domingos en los que no se trabaja, que estos 8 meses se reducen pues a menos cantidad de días. En ese sentido, señora magistrada, solicito se dé por fundada el requerimiento de prórroga. Eso es todo. Sí, bueno, yo respeto mucho el trabajo del Ministerio Público y lo he visto pues haciendo su labor, pero el tema acá es que si con la experiencia que tiene el Ministerio Público de la desidia de otras instituciones en cuanto a realizar algunos peritajes, solicitarlo, si yo fiscal me dan 5 meses, yo más o menos proveo y calculo y tengo una estrategia de decir, bueno, se van a demorar tanto tiempo y no esperar casi al último para remitirlo, como es creo que en el requerimiento del fiscal hace mención que envió el expediente técnico a la Policía Nacional en el mes de septiembre. Sin embargo, el plazo se le había dado en julio. ¿Por qué no lo mandó en julio o lo mandó en agosto? ¿Por qué esperar hasta el último momento? Ahora, ¿qué trae como consecuencia? Que nuestros patrocinados de estas instituciones tengan que pagar los platos rotos, lo cual no es justo. Ministerio Público. Señora magistrada, sí, sobre eso último que ha hecho referencia el doctor, fíjese, o sea, el tema de los peritos es algo que se tiene que superar en la Administración de Justicia, porque va a ser recurrente seguramente en todas las investigaciones de este tipo. Porque si la memoria no me falla, inicialmente se remitió el expediente se hizo las coordinaciones, se cursó oficio al tema de la Contraloría General de la República, porque también tienen peritos ahí. Inicialmente aceptaron el oficio, inicialmente manifestaron que sí lo podían hacer, y finalmente, después de mes y medio, 2 meses me parece, responden que no lo pueden hacer, también por un tema de logística, de peritos. Hace poco creo que la Contraloría ha convocado para completar este tema de los peritos, de especialistas en sus áreas, porque carecía de ese personal. Entonces se optó por el tema de la Policía Nacional del Perú, criminalística. También se coordinó, porque estos no lo reciben así nomás, hay que coordinarlo con ellos. Terminaron por aceptarlo, pero frente a que le reducieron el personal, se quedaron con un solo perito, más el coordinador. Nos revuelven argumentando eso, que ya no tenían personal y nos devuelven esto. O sea, es imposible, si lo hacemos de acá 10 meses, me dijeron. Entonces le dije, bueno, 10 meses no voy a poder. Entonces eso demora, y eso demora los 5 meses adicionales que me dio la jueza de investigación preparatoria, señora magistrada. Esas coordinaciones que parecen poca cosa, demoran. Y lamentablemente demoran así porque nuestra Administración de Justicia opera así, pues, con poco personal, con sobrecarga laboral, con falta de logística. Y eso es lo que ha ocurrido en el caso en concreto. Ahora se ha coordinado con el Colegio de Ingenieros, que también su respuesta ha demorado. En ese sentido, señora magistrada, nunca hubo desidia por parte de Fiscalía. Lo real y concreto es que hubo un tema de
falta de colaboración por parte de los órganos que colaboran con la investigación, pero también que responden a un tema de logística, un tema de realidad de país, no un tema, creo yo, de actuar doloso. Porque cuando se comunica telefónicamente con estos señores, ellos manifiestan su voluntad de colaborar, pero la realidad responde que es otra cosa. Señor, la carga laboral, la falta de personal es lo que hace que esto suceda. Eso es todo. Bueno, entiendo la posición del Ministerio Público y sus argumentos son válidos, y creo que hubiesen sido un buen fundamento para la apelación, que en su oportunidad lo debió hacer. Ahora, como dije, respeto mucho el trabajo del Ministerio Público y no dudo que haya tenido las buenas intenciones, pero discúlpenme la expresión, pero los penales están llenos de buenas voluntades. Eso es todo. Bueno, señor magistrado, finalmente puede ser buenas intenciones, malas intenciones. Lo que yo expongo acá es lo que hice y estoy dando cuenta de lo que se hizo, no lo que dejé de hacer. Y como insisto, yo he procurado impulsar el barco a que llegue a buen término, pero si es que no se puede, me veo en la necesidad de pedir lo que legalmente se permite y no está prohibido. Reserva de ley, artículo 342, numeral 2. Eso es todo. Bueno, como les he dicho a momentos antes, les voy a dar luz a la palabra ya al procurador y a cada uno de ellos como un minuto, no se me exceda, como alegato final. ¿Ya? Señora juez. Igualmente le voy a dar al Ministerio Público también al último si quiere agregar algo. Lo único que yo quiero indicar, señora juez, que para terminar, y algo corto y breve nada más, así como las partes han tenido la oportunidad no de fundamentar su oposición, y si bien es cierto tanto se ha hablado de la literalidad que debe o no debe estar normado, también bien es cierto que si bien la Procuraduría está conforme, también tiene derecho a sustentar en todo caso su aunencia en todo caso al requerimiento de la Fiscalía, porque eso también no está tampoco escrito. En todo caso, que los abogados de defensa técnica puedan en todo caso indicar qué tipo de norma diga que nosotros también no podemos estar el porqué, que estamos de acuerdo también, pero sin ir más allá de lejos de ese punto, así como los abogados han venido acá y han planteado en el momento, en el acto, su oposición. Yo le quería indicar hace un momento atrás, cuando usted me indicó que no es para rebatir los fundamentos de ellos, ni tampoco rebatir la del fiscal, sino también a dar mi audiencia y explicar por qué razones la Procuraduría también está conforme o está de acuerdo con el requerimiento que hace la Fiscalía. Así como ellos han expuesto, y yo no he corrido, pues evidentemente no he expuesto un traslado. Pero sin alejarme de ese tema e irme a centrarme donde me interesa prácticamente, sin antes dejar constancia, uno, lo dispuesto en el artículo 95, que son mis derechos como agraviado, tanto el inciso A, el inciso B y C, que indica ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de la acción penal, siempre que la parte agraviada lo solicite. Como tal se efectuó, mi persona lo hizo en calidad de procurador representante del Estado. Y B y C, a recibir un trato digno por parte de las autoridades competentes. Entonces, partiendo de esa premisa, señora juez, y partiendo también de lo que del artículo 351 del Código Procesal Penal, inciso 2, que dice bien claramente, instalada la audiencia, inciso 3, que diga, instalada la audiencia, el juez otorgará la palabra por un tiempo breve, primero, por su orden, al fiscal. Segundo, por un tiempo breve también lo hará a la defensa del actor civil. Partiendo de esa premisa, teniendo en cuenta que se me dio al final la palabra y teniendo en cuenta que eso está así normado. Vamos a, doctor. Sí. Solamente para terminar. No le voy a cortar, va a seguir usted. Yo le di a usted la palabra. Sí, correcto. Usted se opuso, me formó una posición. Si usted iba a fundamentar la oposición, ¿no? O fundamentar lo que me está haciendo ahorita, que está de acuerdo con lo del Ministerio Público, debió decirme, doctora, ya me puse mi posición, voy a fundamentar por qué estoy de acuerdo con el fiscal. Usted no me dijo nada y me consintió que yo les concediera la palabra a la defensa técnica de los investigados. Usted debe decirme, ya doctora, he formado mi posición, estamos de acuerdo, voy a hacer ahorita por qué estoy de acuerdo con la oposición, mi posición, por qué estoy de acuerdo con el Ministerio Público. Eso debe decirme usted en ese momento. Usted no me dijo, usted cayó. Le voy a otorgar también la palabra, que está muy bien, pero usted debió haberme dicho a mí en ese momento que usted estaba de acuerdo en la igualdad de armas, la oposición, perfecto. Pero usted debió decirme a mí que en ese momento iba usted, terminado eso, debió usted sustentar su posición. El artículo 351 se está aplicando, se aplicó, como usted lo está mencionando. Se aplicó porque usted habló sobre lo que usted debió decirme, ya terminé mi posición, continúo porque estoy de acuerdo con la Fiscalía. Ya, está bien, señor. Le voy a conceder, pero usted perdió su oportunidad solo. Ya. No se la quité yo.
Bueno, Usted menciona un artículo que usted debió haberme dicho a mí. no, el lo día iba a que, enfrentar eso. claro, no, sino lo que sucedió, señora juez, cuando Por eso usted me digo, indicó, fue, claro, oportunidad sola. La voy a conceder, o le digo. con un minuto que me dijo, claro. Ya, pero Solamente no es para por culpa terminar, mía, es culpa suya. claro, ya, es solamente para terminar, señora juez, indicar lo siguiente, ¿no? Que, bueno, ya no voy a tocar el tema porque creo que este tema no tiene que ver con lo que quiero hacer en función. Lo único que quiero dejar constado, señora juez, y quiero dirigirme a su judicatura, en particular, habiendo escuchado ya toda la exposición de parte de los abogados de la defensa técnica, por parte del representante del Ministerio Público, que su judicatura tenga en cuenta una cosa o tres cosas fundamentales, y ahí cierro yo mi debate. Primero, que el requerimiento que hace la Fiscalía, y a la par también es en representación del Estado, estamos conforme y de acuerdo, puesto que de las acciones que viene efectuando la Fiscalía, no se ha advertido ningún tipo de negligencia o desidia por parte del Ministerio Público que diga, no queremos hacer para decir o plantear un control de plazo, o en todo caso, como se pretende en la presente audiencia, decir no, que ya es demasiado, ya no se puede dar el plazo suficiente. Evidentemente he escuchado mucha doctrina en esta audiencia y está claro que esa doctrina yo también, mi persona está de acuerdo, puesto que también la conoce, la sabe completamente y también está de acuerdo con la posición. Pero lo que a usted, a su criterio, yo le hago extensivo, es que no debe olvidarse, señora juez, primero, que las normas no necesariamente tienen que estar, disculpe, que las normas están ahí, pero no necesariamente estas normas tienen que ser de carácter restrictivo, tienen que adecuarse a nuestra realidad social. Los abogados de la defensa técnica se han olvidado prácticamente cómo es que camina la administración de justicia en nuestro país. Tal es así que ustedes mismos también como ente, como Poder Judicial, conocen prácticamente estas dolencias. Entonces no es por culpa y no se pretende con ello, como dicen o como se ha expuesto abundantemente, señora juez, vulnerar algún derecho o ello. En particular, yo le digo, el pedido es más que de repente se ha tomado o se ha olvidado, y quisiera indicarle acá, la Fiscalía ha dicho ya solamente vamos a cumplir el resto que falta, el tiempo que falta. Es más, creo que en febrero se vence, un mes estamos hablando para ser exacto. Entonces no entiendo por qué o de qué estamos debatiendo, al final ya están próximas a la puerta de poder pronunciarse debidamente. Entonces, en calidad de representante del Estado, solicito a su judicatura que tenga en cuenta solamente estos criterios, sin antes de ello advertir, ¿no? Y justificar de repente que sí, es cierto, está todo normado, pero hay que adecuarlo a nuestra realidad social. Y acá no se trata de negligencia, si eso está aprobado y está acreditado, ninguno de los abogados lo ha dicho lo contrario. Eso es todo, señora juez. Sí, señora jueza. De este extenso debate ha quedado claro 4 puntos, señora jueza. Primero, que no estamos frente a una audiencia de prórroga de plazo de la investigación preparatoria, sino más bien y propiamente una audiencia de prórroga de la prórroga del plazo de la investigación preparatoria, porque el plazo ya se prorrogó. Segundo, el plazo se prorrogó cuando en la audiencia del 3 de julio de 2014 el fiscal pidió 8 meses más de investigación y la jueza solo le dio 5. El fiscal debió haber apelado, no lo hizo. Esos 3 meses que no consiguió, los quiere conseguir acá. Tercero, la norma sobre el plazo, el artículo 342, inciso 2 del Código Procesal Penal, es una norma restrictiva, yo no hablo violatoria, hay que distinguir limitación de violación. Restrictiva o limitativa de los derechos, sí. Limita el plazo razonable, limita la seguridad jurídica. En consecuencia, ¿cómo interpretamos esa norma? Cuarto punto. El artículo 7º, inciso 3 del título preliminar del Código Procesal Penal es muy claro. Ley que coacta libertades se interpretará restrictivamente. Acá no rige lo que dice la Constitución, que lo que no está prohibido está permitido. Acá hay una inversión. Solo está permitido lo que expresamente así lo señala la ley. ¿La ley señala expresamente 2 prórrogas? No, dice la prórroga en singular, una sola. En consecuencia, a partir de esos 4 puntos acreditados en este debate, ¿cuál debe ser el resultado? Improcedente la solicitud de prórroga de la prórroga del plazo de investigación preparatoria. Gracias. Defensa técnica de Palomino Peña. Un minuto. Sí. Brevemente, solamente respecto al último punto que tocó el señor representante del Ministerio Público, en cuanto a que yo estaba reconociendo que no había hecho ningún cuestionamiento o crítica a los puntos que fundamentan la prórroga de la investigación preparatoria que ha requerido, señalarle que mi defensa no tiene por qué realizarlo precisamente porque no le encuentro asidero jurídico
al requerimiento que el día de hoy nos reúne. De ahí que mi pedido haya sido porque se declara improcedente su requerimiento. Me parece que en esa línea tiene total lógica todos los argumentos que he expuesto. Seguidamente, en virtud de lo señalado por el abogado defensor de la Procuraduría, nos dice que si tenemos que las leyes no dicen textualmente qué se debe hacer en cada caso en concreto, y él nos dice se tienen que adecuar a la realidad social. Aquí hay un dilema: realidad, libertad. ¿Qué debe hacer una juez de garantías? Precisamente cautelar los derechos fundamentales, cautelar la libertad y los derechos fundamentales, como lo son el plazo razonable a ser investigado por parte de mi patrocinado. Es lo que nosotros le pedimos a su magistratura, y por ello que solicitemos y recalquemos una vez más se declare improcedente el requerimiento fiscal. Muchas gracias. Defensa técnica de Ortiz. César Ortiz. César. Bueno, quería recalcar el hecho de que el Ministerio Público, si no estuvo conforme desde un principio con los 5 meses, a pesar que él pidió 8, en su oportunidad no apeló. Y ahora, coincidiendo con el procurador, el cual nos hace un comentario como diciendo, si ya falta poquito, que no va a pasar nada, pues yo me permito hacer un comentario respecto a mi patrocinado. Originalmente, él entró como testigo. Hubo declaraciones de testigos del asentamiento humano que le dijeron, no, él estuvo en la inauguración y hay unas fotos. Entonces, sin él declarar, en la formalización se cambió su estatus de testigo a inculpado. Entonces, mi patrocinado, preocupado, tiene su derecho vulnerado a la tranquilidad. Entonces él me dice, ¿cuándo se va a acabar esa investigación? Yo soy inocente, no sé ni siquiera por qué me han cambiado de testigo a inculpado. Entonces no podemos decir de que porque falta un poquito, sin haber apelado en su oportunidad, decir que, bueno, es válida nuestra petición. Por lo cual, esta defensa técnica solicita que se declare improcedente el pedido del Ministerio Público. Por último, el Ministerio Público como solicitante de la medida. Sí, señora magistrada. Finalmente, después de todo este arduo debate, ¿qué es lo que ha quedado claro para nosotros? Y que creemos que usted va a concordar con lo que nosotros hemos expuesto y con lo que finalmente voy a decir. El artículo 342, numeral 2, la última parte, la parte infine. El juez de la investigación preparatoria concederá la prórroga por igual plazo. Esa es la redacción literal, por igual plazo. ¿Qué plazo es? 8 meses. ¿Y qué plazo he pedido? Finalmente, lo que siempre he pedido, 8 meses. Eso es lo que no ha dicho la defensa. ¿Y quién la tiene que conceder? Usted, juez de la investigación preparatoria, juez de garantías. Prórroga por igual plazo. Y eso es lo que se está pidiendo, señora magistrada. No estamos vaciando de contenido la norma, no estamos interpretando en forma rebuscada la norma, sino que se ha hecho frente a la necesidad de aclarar el tema y llegar a la búsqueda de la verdad para ver si al final se acusa o no se acusa. Eso es lo que ha quedado claro. Eso es todo, señor magistrado. Bueno, habiendo escuchado a todas las partes, se da por cerrado el debate y en aplicación... Audio y video de la audiencia. Eso lo iba a decir al último. Gracias. Y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del Código Procesal Penal, del orden jurisdiccional se reserva el derecho a resolver en el plazo de ley, se les va a notificar. ¿A una solicitud por las partes? Sí, señora jueza. Audio y video. De igual manera. Audio y video y acta de la presente sesión. Ya. Del mismo modo también por parte de la Procuraduría. Había pedido a las partes que piden el soporte técnico, cada uno proporcione para darles el audio y video, y aparte las notificará también. Entonces, siendo las 2:55 del día, se da por concluida la presente audiencia, ordenando el cierre del audio y video y suscribiendo la presente acta a la señora magistrada y la especialista de audiencias, encargada de su redacción. Entonces, señores, se le entregará previo soporte técnico que entreguen a la especialista de audiencias.